No me toques, dijo el millonario parapléjico, pero la niñera no obedeció y lo imposible pasó. En una mansión de paredes blancas y ventanales que parecían tragarse la luz del sol, vivía don Álvaro Mendoza, un hombre cuyo nombre resonaba en los círculos de poder, pero cuya vida se había reducido al silencio de una silla de ruedas. A sus 45 años, Álvaro era un millonario cuya fortuna se alzaba como un castillo de cristal, imponente pero frágil. Un accidente automovilístico, 7 años atrás, lo había dejado parapléjico, arrancándole no solo el movimiento de sus piernas, sino también la chispa de su alma. «No me toques», era su grito recurrente, una barrera invisible que erigía contra el mundo, contra la piedad, contra el contacto humano. Sus ojos, antes llenos de ambición, ahora eran dos pozos oscuros, cargados de amargura. Pero en esa mansión, donde el eco de sus palabras rebotaba en los pasillos de mármol, llegó una joven niñera llamada Sofía, cuya presencia cambiaría lo que Álvaro creía imposible. Sofía tenía 25 años, el cabello castaño recogido en una trenza sencilla y unos ojos que parecían ver más allá de lo evidente. Había llegado a la mansión para cuidar de Clara, la hija de 6 años de Álvaro, una niña de rizos dorados y sonrisa tímida que apenas conocía a su padre. Clara era la única herencia viva de la difunta esposa de Álvaro, fallecida en el mismo accidente que lo había condenado a la silla de ruedas. La relación entre padre e hija era un hilo frágil, tejido de silencios y miradas esquivas. Sofía, contratada por una agencia, no era más que una desconocida para Álvaro, una empleada más en una larga lista de rostros que habían desfilado por la mansión. Pero había algo en ella, una calidez que desafiaba el frío que impregnaba el hogar, que la hacía diferente. El primer encuentro entre Sofía y Álvaro fue un choque de mundos. Era una tarde de otoño, con hojas doradas cayendo lentas en el jardín. Sofía, llevando a Clara de la mano, se acercó al estudio donde Álvaro pasaba sus días revisando informes financieros en una pantalla que parecía ser su única ventana al mundo. «Señor Mendoza, Clara quiere mostrarle un dibujo que hizo para usted», dijo Sofía con una voz suave pero firme. Álvaro apenas levantó la vista. «Déjalo en la mesa y vete», respondió, cortante. Clara, con el dibujo temblando en sus pequeñas manos, dio un paso adelante, pero Álvaro alzó una mano. «No me toques. No te acerques», exclamó, su voz como un latigazo. La niña retrocedió, sus ojos llenos de confusión. Sofía, sin embargo, no se inmutó. Arrodillándose junto a Clara, susurró algo que hizo sonreír a la pequeña antes de llevarla fuera del estudio. Álvaro, aunque no lo admitiría, sintió un pinchazo de curiosidad por esa joven que no parecía temerle. Los días pasaron, y Sofía comenzó a tejer su presencia en la vida de la mansión como un hilo dorado en una tela gris. Cantaba canciones infantiles mientras peinaba a Clara, llenaba el comedor con risas que parecían fuera de lugar en un lugar tan solemne, y dejaba pequeños detalles que Álvaro notaba a pesar de sí mismo. Una flor en un jarrón, un libro abierto en una página que hablaba de esperanza. Pero lo que más lo desconcertaba era su insistencia en incluirlo. «Señor Mendoza, Clara y yo iremos al parque. ¿Le gustaría acompañarnos?», preguntaba con una naturalidad que lo desarmaba. «No», respondía él, siempre con el mismo tono cortante, pero Sofía no se rendía. Cada día, encontraba una forma de acercarse, de desafiar la muralla que él había construido. Una noche, mientras una tormenta rugía afuera, Sofía encontró a Álvaro en el salón principal, mirando fijamente un retrato de su esposa. Clara dormía, y la casa estaba en silencio, salvo por el golpeteo de la lluvia contra los ventanales. «Ella era muy especial, ¿verdad?», dijo Sofía, rompiendo el silencio. Álvaro giró su silla con brusquedad, sus ojos encendidos de furia. «No tienes derecho a hablar de ella», gruñó. Pero Sofía no retrocedió. Se sentó frente a él, a una distancia respetuosa, y habló con una calma que lo descolocó. «Sé que no soy nadie para usted, señor Mendoza. Pero veo a Clara, y veo cuánto lo necesita. Y creo que usted también la necesita a ella». Álvaro sintió un nudo en la garganta, pero lo reprimió. «No sabes nada de mí», dijo, aunque su voz tembló ligeramente. «Tal vez no», respondió Sofía, «pero sé que el dolor no tiene que ser el fin de todo». Esa noche marcó un giro. Álvaro comenzó a observar a Sofía con otros ojos. Notaba cómo ella le leía cuentos a Clara con una pasión que hacía que los personajes cobraran vida, cómo le enseñaba a la niña a plantar flores en el jardín, cómo sus manos parecían capaces de transformar lo ordinario en extraordinario. Pero también notaba algo más. Sofía no lo trataba como un hombre roto. No había lástima en sus ojos,
solo una determinación silenciosa que lo inquietaba y a la vez lo intrigaba. El punto de quiebre llegó un día de invierno, cuando Clara enfermó de fiebre. Sofía, agotada tras una noche cuidando a la niña, encontró a Álvaro en el pasillo, con el rostro tenso por la preocupación. «Está mejor, señor Mendoza. La fiebre está bajando», informó Sofía, su voz cansada pero tranquilizadora. Álvaro, sin saber por qué, sintió un impulso. «Gracias», murmuró, las palabras casi extranjeras en su boca. Sofía sonrió, y por un momento, él sintió algo que no había sentido en años, una chispa de conexión humana. Pero entonces, en un gesto instintivo, Sofía puso una mano en su hombro. Un toque leve, casi imperceptible. «No me toques», exclamó Álvaro, retrocediendo en su silla. Sofía retiró la mano, pero no se disculpó. En cambio, lo miró directamente a los ojos. «Señor Mendoza, no estoy aquí para lastimarlo. Estoy aquí para ayudar. A Clara, y a usted». Esas palabras se quedaron con Álvaro, resonando como un eco que no podía ignorar. Durante las semanas siguientes, algo comenzó a cambiar. Él empezó a unirse a las cenas con Clara y Sofía, aunque al principio solo escuchaba en silencio. Luego, una tarde, permitió que Clara se sentara en su regazo mientras Sofía leía un cuento. El peso de su hija, su risa suave, le recordó lo que había perdido, pero también lo que aún tenía. Sofía, con su paciencia infinita, seguía rompiendo sus defensas, no con fuerza, sino con pequeños actos de bondad. Un café servido sin que él lo pidiera, una conversación sobre un libro que ambos habían leído, una mirada que decía «estás aquí, y eso importa». El clímax llegó en la víspera de Navidad. Sofía había decorado la mansión con luces cálidas y un árbol que Clara había ayudado a adornar. Álvaro, que siempre había despreciado las festividades desde el accidente, se encontró en el salón, observando a su hija abrir un regalo que Sofía le había dado, un cuaderno para dibujar sus sueños. Clara corrió hacia él, emocionada, y sin pensarlo, lo abrazó. «No me toques», salió de su boca por instinto, pero esta vez, su voz carecía de fuerza. Clara no se apartó, y Álvaro, por primera vez, no la alejó. En cambio, sus manos temblorosas rodearon a su hija, y las lágrimas, contenidas durante años, comenzaron a caer. Sofía, desde un rincón, observaba en silencio, con una sonrisa que parecía contener el calor de 1.000.000 de soles. En ese momento, Álvaro comprendió algo profundo. No era su cuerpo lo que estaba roto, sino su corazón. Y Sofía, con su valentía y su bondad, había comenzado a sanarlo. No fue un milagro físico, sus piernas seguían inmóviles. Pero el milagro era otro, había vuelto a sentir, a amar, a vivir. La niñera, con su desobediencia al mandato de «no me toques», había derribado las murallas que los separaban del mundo. La primavera llegó, y con ella, un Álvaro diferente. Empezó a salir al jardín con Clara, a reír con sus ocurrencias, a hablar de su esposa sin que el dolor lo consumiera. Sofía, aunque seguía siendo la niñera, se había convertido en algo más. Una amiga, una guía, un recordatorio de que la humanidad puede florecer incluso en los lugares más áridos. Un día, mientras Clara corría entre las flores, Álvaro tomó la mano de Sofía. «Gracias», dijo, y esta vez, no había barreras en su voz. Sofía apretó su mano suavemente y respondió. «A veces, señor Mendoza, solo hace falta un toque para recordar que estamos vivos». La historia de Álvaro, Clara y Sofía se convirtió en una leyenda susurrada en la ciudad, un recordatorio de que la bondad, cuando se ofrece sin esperar nada a cambio, puede obrar lo imposible. Porque en un mundo donde el dolor puede cerrar puertas, siempre habrá alguien como Sofía, dispuesto a abrirlas con un simple acto de amor. Y en ese acto, la vida, con toda su belleza, encuentra su camino de regreso.